del día con Producción Drogas. Y es que Guatemala está incluido dentro de una lista de 22 países elaborada por el gobierno de Estados Unidos como los países con mayor tráfico y producción de drogas en todo el mundo. Estados Unidos colocó a 22 países en la lista de mayores productores o de tránsito de drogas. Entre ellos está Guatemala, no como mayor productor, pero sí como una de las vías donde más se transitan drogas. Sin embargo, según la Casa Blanca, esto no significa que exista una opinión negativa para el país al combate del flagelo del tráfico. De hecho, el informe destaca a Guatemala y Colombia por el apoyo que han brindado contra las drogas, cuyas acciones, según Washington, han derivado en el decomiso de cocaína y heroína. El documento destaca los casos de Centro y Sudamérica e hizo notar que los países están buscando en forma activa la cooperación internacional y regional, así como el intercambio de información en las mejores prácticas para mejorar la seguridad ciudadana. La lista la conforman, además de Guatemala, Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Burma, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Bueno, y he de contarle también que las fuerzas militares dieron a conocer con certeza que el narcolaboratorio que fue desmantelado ayer acá en nuestro país sí era para la producción final, para la transformación de pasta de coca en cocaína. El sábado pasado, autoridades informaban sobre un hallazgo que por primera vez se desarticulaba en el país, un narcolaboratorio donde producían la fase final de la cocaína. El operativo se realizó en la finca El Silencio, Sunchitepeques. A pesar de la importancia del operativo, no hubo detenidos. Según el titular de la cantera del interior, eso es por la dificultad de llegar con rapidez al lugar. Y aparte, también la ausencia de deducir responsabilidades, porque los terrenos no están debidamente registrados. Mira, en el interior del país es un poco complicado poder hacer capturas o poder vincular gente porque regularmente se pueden encontrar en casas o en lotes que fueron abandonados y muy difícil hacer la vinculación en la propiedad del terreno. Recuerden que Guatemala apenas va en 1/3 de lo que es el registro catastral y mientras tanto las posesiones están en registros en la municipalidad, en las municipalidades que no siempre son verdaderamente exactos. Así que esto en gran medida impide las capturas. Igualmente cuando vienen cargamentos, que sorprendemos cargamentos, vienen a nombre de empresas fantasmas cuya localización no se ubica. Todo esto son mecanismos de verificación que tenemos que ir incorporando. En el tuiteo, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Estuardo Gamalero, que me parece muy valioso. Para algunos, el rol del TSE es organizar las elecciones. Para mí, es velar por la transparencia del proceso democrático. Me parece que estamos en absoluta concordancia con el magistrado Gamalero. Es que es velar por esa transparencia, porque se juegue bajo un sistema... A ver, la democracia es un sistema de elección... Sí, o sea, es un proceso netamente de elección de autoridades. No es más que eso, pero tiene que ser transparente, tiene que ser justo, tiene que ser en una base de legalidad. Solo reviso algunos mensajes y voy con el licenciado que nos dice Suset. Lo único que dijo fue acerca de contrarrestar la corrupción y que dicen del show del gobierno al estilo mexicano, es lo que dice Susan. Francisco Guillén, discurso Valdizón, y a este zorro hay que ir a cazarlo y colgarlo de la cola. Es lo que nos dice Sergio Calderón. Está claro que el Tribunal Supremo Electoral es una farsa. Vámonos hasta arriba porque ya tenemos algunos mensajes con Producción Drogas. Alexander, Producción Drogas, que somos un narcoestado donde el narco manda, patrocina autoridades a cambio de impunidad y libre paso, dice Alexander. Edu con Producción Drogas y la lista de los países que más consumen, aunque se hagan miles de decomisos, los gringos encuentran siempre que meterse, es lo que dice Edu. Juan nos dice con Producción Drogas, Guatemala tiene un serio problema con el tráfico y producción de drogas, vamos a hacer otra Colombia. Juan Carlos nos dice, ¿cuál es el miedo de la legalización? Se les va a terminar el negocio a muchos. Producción Drogas. Luis Carlos Bautista nos dice, discurso Valdizón está fácil, cortina de humo, no se hicieron que fiestas patrias ni que nada. Telma de la Rosa, no tienen sangre en la cara. Mario López,
¿Qué puede hacer ahora el TSE si ellos provocaron todo esto al levantar la sanción a los partidos políticos? Es lo que se plantea en las redes sociales. Lo escucho, licenciado Zapeta. Bueno, yo esperaría que, siendo correctos, ¿verdad? Siendo muy correctos en el tema de las drogas, que Estados Unidos también sacara la lista no solamente de los productores, ni de los países en donde más pasa droga, sino sería interesante ver el país donde más se consume también, ¿verdad? Porque esa no la saca. Todos sabemos que es Estados Unidos. Yo creo que por eso no la saca, ¿verdad? De la misma razón por la cual no hay problemas políticos en Estados Unidos, porque no hay embajada de Estados Unidos en Estados Unidos, ¿verdad? Por esa misma razón, ellos no sacan esa lista de los mayores consumidores, porque ahí estaría Inglaterra, digamos, estaría Canadá mismo, estarían varios de los países que son aliados. Pero el problema que nosotros sí estamos recibiendo ya es que si tenemos el proceso final de transformación, porque no es elaboración, sino es transformación de la cocaína, sería un proceso de refinamiento en realidad. Lo que vamos a tener aquí va a ser una guerra ahora de producción. Y alguien dice, esa es la verdadera colombianización, ¿verdad? Cuando ya los productores empiezan a pelearse regionalmente. Ahora, eso metámoslo al tema anterior de los partidos políticos. Que hay que decirlo, licenciado, o sea, Colombia era el mayor productor de cocaína, pero tenía que importar la pasta de coca de Bolivia, de Perú, sí, porque ellos no la producían, no tenían esa capacidad. El refinamiento de la coca fue lo que hizo de Colombia la guerra contra las drogas, y el Plan Colombia. Exacto. Y todo esto. Ahora, ese proceso, si en realidad se pasó del sur hacia Guatemala, y ese proceso también baja de México hacia Guatemala, y de ahí la razón que los mexicanos muevan que 5,000 o más agentes de tropas hacia la frontera mexicana, y que luego ellos aleguen que Estados Unidos mueva también sus tropas al sur, a mí me sorprende. Pero eso nos puede generar una guerra mayor que la del simple tráfico, porque eso ya significa no solamente un proceso sedentario, ¿verdad? O sea, establecimiento aquí de producción, por lo menos transformación. Y yo creo que hay varios libros. Hay un libro magnífico hay abogados de los narcos, los señores del narco, son las historias ahí. En abogados del narco es interesante que se sigue el precio, ¿verdad?, de 1 kilo de cocaína desde la primera producción de hoja desde Bolivia, ¿verdad?, desde Ecuador, y luego por todo el camino que recorre y cuánto va aumentando el precio del kilo. Y curiosamente en Guatemala es donde se dispara el precio del kilo, ¿verdad? Pero ahora... Bueno, el kilo de cocaína varía incluso de a qué estado de los Estados Unidos lo lleve. No cuesta lo mismo, digamos, en Los Ángeles, el objetivo en de Nueva los York, escritores era llegar a la frontera. Claro. Ya ahí es otro. Entonces, pero está la contraparte de Guatemala y de esos 22 países. Está la parte consumidora, que es Estados Unidos. Porque, casualidad, ¿verdad?, como que la cocaína cuando entra a Estados Unidos desaparece o no hay problema. Entonces, no hay lavado de dinero en Estados Unidos. No hay narcos. No hay narcos en Estados Unidos. No hay narcos. No, o sea, ¿qué nos pasa en no ver que este problema no solamente tiene el lado guatemalteco o el lado mexicano o el lado colombiano o el lado centroamericano o el lado jamaiquino o el lado que ustedes quieran de este lado del Río Grande? Que también tiene un gran componente arriba, ¿verdad?, de la frontera México-Estados Unidos en consumo. O sea, ¿por qué es tan difícil y por qué no tenemos los pantalones necesarios y damos la cara y el nombre diciendo que los grandes también responsables de esto son los gringos? Gringos bandidos, dejen de consumir esa babosada y entonces va a bajar la demanda. Es un problema económico. A ver, ¿quiénes consumen los opioides que llegan de Afganistán a Europa? Exactamente. Los europeos. ¿Y qué es lo que se paga con los opioides afganos? Pues los talibanes. y ahora los islamistas. Y ahora toda esta guerra radical que tienen ahí. Pero esto lo pego al primer tema de los políticos y el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral no puede ver de dónde sale el dinero para hacer las grandes campañas. Ya los números que se están dando, que una campaña va a costar entre 500 y 600 millones, una campaña decente. Una campaña pobretona así, guasquera, mediocre, 300, 250 millones. Una campaña pobre, ¿verdad?, va a costar 100 millones. ¿De dónde jodidos salen en Guatemala que casi 2,000 millones para hacer campaña política? Porque eso es invertir en absolutamente, quisiera decir la palabra, pero no la puedo decir, nada. Y empieza con M la palabra.
en Nieme, pero 2.000 millones. También entonces son una forma de lavado de dinero. Y ahí sí nada que tu IBE, nada que tu... Nada que sí, nada que sí, ni que nada, ¿verdad? Entonces, eso es lo sorprendente. Primero, los demandantes, los gringos hipócritas, que ellos si no tienen narcos y no se lavan ni un centavo de dinero por drogas, ellos son ángeles, ¿verdad? 2.000 kilos... Cuando se cayeron las Torres Gemelas el 11 de septiembre, 2.000 kilos estaban en el World Trade Center. 2.000 kilos. O sea, que era el cash flow, dice usted. Hugo Larca nos dice, nunca agarrarán a un narco gringo y cuando sean legalizadas las drogas, solo harán más ricos a los políticos, nos dice. Es una guerra perdida, plantea Edgar. Willy, T2129, producción, drogas. El problema se terminaría si los gringos dejaran de consumir. El perfil griego nos dice... Producción de drogas, pregúntale a Otto Pérez Molina. El Tigre nos dice, lo que dice el magistrado es cierto, asegurar la transparencia. Y entonces, discurso Valdizón, Víctor Leonardo. Pero perdón, yo tengo una pregunta ahí. Ajá. ¿Puede el Tribunal Supremo Electoral garantizar que ni un centavo de narcotráfico entra a los partidos políticos? No. No puede. No. Víctor Leonardo nos dice producción drogas. No me extraña ese ranking vergonzoso. Decomisos muchos, capturas pocas. Juan nos dice, pagaremos con sangre nuestra negligencia de tomar medidas sobre el tráfico y producción de drogas. Nos dice Alexander, producción drogas, que somos un narcoestado donde el narco manda, eso ya lo leíamos, lo escucho Ana Lucía, 10 consecuencias. Y el narco no solo manda en nuestro país, sino que prácticamente está mandando ya al mundo entero. Este tipo de actividades ilícitas son las que empiezan a poner gobernantes, las que patrocinan campañas, las que están detrás de las tomas de decisiones más radicales, no solo en Guatemala, sino que en cualquier país del mundo. Y uno de ellos, tal como lo decía Estuardo, es Estados Unidos. Este es el origen de todo este problema del narcotráfico, o quizás no el origen, porque tampoco podemos ser tan irresponsables en señalarlo de esta manera, sino que decir los que han venido propiciando que el problema no solo permanezca, sino que siga creciendo cada día que vaya pasando. Entonces, aquí lo que considero yo que debemos de realizar, ya bien breve, porque sé que nos queda muy poco tiempo, es que como guatemaltecos, como país en sí, nos unamos a exigirle precisamente y ponerlos ya de frente al Estado, a Estados Unidos más bien, señalándoles de que si son ellos los responsables, también ellos tienen que empezar a tomar cartas en el asunto, que no se refieran solamente a oponerse a políticas nuevas o a propuestas que se estén ya presentando en la mesa del diálogo. Me refiero, por ejemplo, a estas rutas del combate contra el narcotráfico, que si bien es cierto, no se llegaron a realizar de buena forma, la iniciativa estuvo allí presentada, lo que faltó fue el análisis serio y que no solo se le hiciera con una palmadita en el hombro a cada uno de los gobernantes centroamericanos, decirle, sí, ya lo tomamos en cuenta y simplemente eso no pasó. La idea es que como mismos nos vayamos reuniendo y sepamos que, aunque ahorita en Guatemala esto se está aseverando, en cualquier momento esto puede ir migrando hacia El Salvador, Nicaragua, Honduras o algo por el estilo. Entonces, esta no es una decisión que solo debe tomarse por parte de Guatemala, ni tampoco solo por parte de Centroamérica, sino que también en conjunto con Estados Unidos y los países desde donde viene todo este producto, o sea, así queremos decirlo, para que también vayamos identificando las líneas de mercado, porque es que esto se está produciendo, hacia dónde llega, en qué momento se va realizando, y estas rutas ya están realizadas. Simplemente es que haya una coordinación por parte de las autoridades de todos los países para que se pueda empezar a hacer ya algo concreto. Son las 10:55, lo cerramos, licenciado Zapeta. Bueno, a mí la pena y la preocupación es que cuando ya el nivel digamos, de violencia, el nivel de criminalidad que produce solo el paso de droga. Ojo, que estamos hablando solo el paso de droga. Y había hasta una propuesta que para muchos sonó descabellada y dijeron cómo se les ocurre, pero que al final del día tiene un poco de sentido. Y es lo único coherente. Sí, es lo único coherente que se ha escuchado en mucho tiempo. ¿Y qué pasa si viene un avión entrando a la frontera guatemalteca y se le acompaña de una vez para que pase a la otra frontera, un avión lleno de drogas, ¿verdad? Y se le deje ahí, con tal de que no aterrice aquí, ¿verdad? Pero ahora ya no ese es el caso. El caso no es que aterriza aquí.
El caso es que aquí se está transformando droga. Y eso sí, otra vez, nos produce un nivel de criminalidad y guerra y de control territorial y de compra de autoridades y de compra de partidos políticos y de financiamiento de candidatos, financiamiento de alcaldes. La misma vicepresidenta en cierto momento denunció que habían, no dijo cuáles, que habían varios narcoalcaldes. Ahora ya estas elecciones 2015 y con esa producción aquí, ¿qué alcalde no va a querer en aras de lograr pisto para su campaña tener uno de sus 2, 3 laboratorios ahí protegidos, ¿verdad? O sea, este es el nivel al que vamos a llegar si se sigue promoviendo eso. ¡Oh, sorpresa! Nunca va a haber un detenido o una detenida. Cerremos la Ana Lucía. Pues obviamente también como por esa línea, pues exigirle a las autoridades y empezar a saber que si este problema no se ataca, van a empezar a surgir muchísimos otros más en el país. Estas personas para nada son salvadores de municipios, localidades o algo por el estilo. Lastimosamente muchas personas apoyan esta actividad delictiva porque sienten ayuda por parte de ellos si han tenido alguna clase de asistencia. Sin embargo, eso no es, y tenemos que ser un poco más responsables en empezar ya a determinar que esto lo único que está haciendo es acabar con nuestro país y con el mundo entero. Queda sombrero, siempre hay que agacharle la cabeza a los gringos, es lo que dice uno de los comentarios. Hasta aquí llegamos con la discusión de esta noche, totalmente en vivo, en 15 de septiembre, en nombre de Estuardo Zapeta, de Ana Lucía Mazariegos, de Hugo Novales, de Philip Chicola, de Cristian Castillo, de Quique Godoy, de Edgar Ortiz, un servidor Juan Carlos Sandoval. Deseo a usted que tenga una noche muy hermosa.